Voz del pastor, voz de la arquidiócesis. Buenos días, amables televidentes y las personas que nos ven a través de los demás medios de comunicación como el internet, incluso más allá de nuestras fronteras. Un saludo de parte de nuestro señor arzobispo, que también en esta ocasión pues tiene en el momento una gira pastoral al norte de la arquidiócesis, y por eso me ha pedido pues ahora dirigir el mensaje para este domingo 25 del tiempo ordinario. Y comenzamos con la lectura del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les concederá y les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Para esta parte del Evangelio de San Lucas, estamos en el comienzo del capítulo 16. La liturgia nos propone, así como arranque, como base, la lectura, en la primera lectura, un párrafo del profeta Amós, apenas 4 versículos del capítulo 8. Pero si escuchamos con atención, cuando estemos este domingo en la Santa Misa, veremos que aquello que el profeta Amós nos va a proponer es totalmente de actualidad, porque el profeta Amós hablará de aquellos que cometen injusticias, de aquellos que están en un ambiente de corrupción y que buscan la ruina del pobre y que se aprovechan de la persona del pobre. Y esta es la base por la que hoy en el Evangelio podemos referirnos a aquello que el Señor nos pide, aquello que el Señor quiere que hagamos
a partir de lo que escucharemos y a partir de lo que hemos escuchado del Evangelio. Invertir en lo mejor que podemos tener en esta vida. Y parte de un ejemplo contradictorio, el ejemplo de aquel administrador infiel que es sorprendido por su patrón, pues robando, malversando los bienes, y entonces le pide cuentas, y diciéndole así claramente, porque en adelante ya no serás mi administrador. Y aquel pues se pone a pensar, ¿qué voy a hacer? Ya estoy viejo, ya no puedo trabajar, me da vergüenza pedir limosna, en fin, tal cual lo escuchamos del Evangelio. Y él piensa en una jugada muy certera, en una jugada para su provecho personal que le asegure el futuro inmediato. Ya escuchamos cómo llama a los deudores y cómo llega a un arreglo con ellos. Y aquí viene el detalle contradictorio que para nosotros puede ser un poco engañoso de parte del Evangelio. Aquel patrón reconoce que su administrador ha procedido con habilidad, con astucia. Y pues claro, reconoce este modo de plantear las cosas, este modo de arreglar las cosas de parte de su administrador. Y luego el Señor proseguirá diciendo que los de este mundo son más hábiles que aquellos que estamos en el camino de la fe, de aquellos que estamos en el camino de, que vamos en el camino, en la escucha del Evangelio hacia la vida eterna. Y sí, realmente se nota que a veces en los arreglos de este mundo hay cosas mucho más concretas que a veces de los que proponemos el Evangelio, que a veces de aquellos que nos dedicamos a predicar, a escuchar primero el Evangelio y a predicarlo después. Pareciera que el mismo Señor Jesús nos está poniendo como ejemplo a este hombre. Pareciera que debiéramos proceder como Él procede. Bueno, en la habilidad sí, en la astucia sí, pero en el modo de actuar, en el estilo de vida, por supuesto que no. Y más bien el Señor, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, nos va llevando por otra ruta, nos va llevando a remarcar el valor sí de la astucia y de la habilidad para saber administrar los bienes de este mundo. Porque en sí, los bienes de este mundo solamente son instrumentos. Sabiendo que en este mundo estamos de paso, entonces lo que el mundo nos ofrece únicamente debe servirnos para llevarnos a una unión más cercana, a una comunión más con Dios y con los hermanos, a una comunión más en aquel en el quien tenemos fe y en el servicio a aquellos que debemos servir. Pues con los bienes de este mundo, con el dinero tan lleno de injusticias, dice el Señor literalmente, gánense a aquellos que los recibirán en el cielo. Está esta recomendación de parte del Señor y luego vendrá al final así una afirmación que debe ser o sí o no delante de dos bienes, el bien supremo, por supuesto que es Dios, y el bien transitorio temporal que es el dinero. O con Dios o con el dinero. Así sencillamente. Es la propuesta hoy del Evangelio. Y yo creo que de parte de nosotros, de quienes escuchamos estas palabras del Evangelio, debe haber una decisión firme. Debe haber así un equilibrio en cuanto a los usos de este mundo, en cuanto a los bienes de este mundo, y la opción preferencial total por los bienes que Dios nos ofrece. A veces puede ser esto signo de dudas interiores en las personas que nos vamos guiando por esta fe. Yo recuerdo ahorita el ejemplo de una persona que tuvo así un encuentro muy cercano, querigmático, un encuentro con el Evangelio, y entonces él escuchaba que en adelante él tenía que progresar tanto en lo material como en lo espiritual. Y como antes de vivir su experiencia estaba un poquito cargado de vicios, no voy a concretar nada de eso, por supuesto,
Pero ya cuando en su vida nueva deja estos vicios, ahora se dedica a trabajar, ahora se dedica a progresar. Lástima que se fue únicamente por el campo material, olvidándose en cierto modo de Dios, olvidándose de su vida de oración. Y cuando yo lo cuestionaba, me decía, Padre, es que usted nos dijo que debíamos progresar. Le dije, sí, pero yo decía que en todos los sentidos. Un progreso integral. No únicamente lo material, sí lo material, pero también lo espiritual. Y yo creo que aquí está el punto medio en la propuesta hoy del Evangelio. Ojalá que tomemos nuestra decisión. Por supuesto que, en primer lugar, debe estar nuestra opción por Dios. En segundo lugar, pues los bienes que tengamos en este mundo, que nos sirvan para acercarnos a Dios, no para alejarnos de Él. Que esté esta decisión firme a partir de la palabra, a partir de lo que escuchamos del Evangelio de San Lucas, que esté nuestra decisión por Dios y lo demás, incluyendo las personas, aunque tengamos que servirles, no como obligación, sino por necesidad del Evangelio, aunque tengamos que servirles, también nos servirán ellos para alcanzar la santificación como medios de santificación en nuestra vida. Que entendamos hoy muy bien lo que el Señor nos propone, que tomemos una decisión de vida, que aceptemos la palabra y que la encarnemos. Bien, pues ojalá que aprovechemos esta palabra. Felicidades con esta palabra que se nos será proclamada en todas las misas para acercarnos mucho más a Dios, para tomar esta decisión. Muchas gracias.